Amada iglesia, Dios pasa a vosotros. Es una bendición estar en este día. Pensé que no íbamos a ser muchos, pero yo creo que el reino de los cielos ya hace fuerza y si solo los valientes lo arrebatan. Y tenemos que ser valientes para poder venir en la inclemencia de este clima. ¿Cómo está el clima? Pero también es el amor que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros y nos trae a que en la comunión de los unos con los otros, en armonía, podamos nosotros venir juntos y adorar el nombre de Dios. Pero antes de ello vamos a abrir de rodillas y vamos a elevar una plegaria a nuestro Padre Celestial. Pero hoy vamos a hablar de algo de que nos incumbe a todos nosotros, pero también a todos los hermanos y hermanas que no han hecho el pacto con Dios. Es para una invitación para ellos. Y el tema de esta tarde habla de qué impide que cada uno de nosotros, o cada uno de ustedes que no han hecho el pacto con Dios sea bautizado. Porque muchas personas han muerto, han ido a la tumba y no han podido realizar el pacto con Dios. Se les ha dado a conocer las buenas nuevas de salvación, incluso están entre nosotros, nos ayudan a diezmar, dan sus ofrendas delante de Dios, nos ayudan en todo el trabajo de la iglesia, pero el punto en cuanto tienen que dar el paso para bautizarse, les cuesta. Conocen el plan de Dios de salvación, conocen el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, pero aún así se quedan cortos y no llegan y no realizan el pacto con Dios en las aguas del bautismo. Ahora nos preguntamos nosotros, ¿por qué pasa eso en el ser humano? Hay mucha gente que nosotros conocemos. Hace un tiempo murió una persona que conocí en Nebraska, y yo fui en junio a bautizar y él era uno de ellos, pero no se quiso bautizar, y eso me conmovió mucho, porque al saber que había muerto y saber que esa clase de persona trabajaba en la iglesia y colaboraba en todo, pero llega el tiempo en que decide no hacer el pacto con Dios. Y nosotros nos quedamos tristes y nos quedamos pensando si por lo menos hubiese bautizado. Y dirán ustedes, ¿por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y también para nosotros los que estamos bautizados dice el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. O sea, no solamente está con bautizarnos, sino que después de que nos bautizamos necesitamos perseverar en el camino de la fe hasta los días de nuestras muertes. Entonces, la importancia está en que si nosotros hemos conocido el plan de Dios de salvación, conocemos el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ¿qué impide entonces que nosotros no podamos bautizarnos? Entonces, en el desarrollo del tema vamos a ver por qué, uno de los problemas que nosotros tenemos, y quiero invitarles a que vayamos a capítulo 8 del libro de los Hechos, verso 26 al 38, y hay una historia de un eunuco que venía desde Etiopía, un hombre que estaba al servicio de la reina. Hechos capítulo 8, verso 26 al 38. Y dice de esta manera: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquilaba. Así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la acción de una vez del eunuco es
inmediata. Pero nosotros venimos a la iglesia y pasamos un año, pasamos meses, pasamos días, pasamos 3 años, 5 años. Y cuando preguntamos, hermano, ¿y qué te detiene para bautizarte? No, hermano, que todavía no me siento preparado. Pero si ustedes analizan al eunuco, la respuesta del eunuco, cuando él comprendió que él venía leyendo acerca de Jesús, pero que no entendía de quiénes estaba hablando, y luego cuando Felipe se le acerca a él y le explica detalladamente de quién, entonces él rápidamente cree en que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y el motivo por el cual Cristo Jesús había venido a la tierra. Y entonces él dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, nada. Descienden al agua ambos y Felipe bautiza al eunuco. Entonces, ¿cuánto tiempo creen ustedes que debería durar una persona para ser bautizada? Según la Biblia, en lo que hemos leído en este verso de la Biblia, ¿creen ustedes que necesita meses? ¿Necesita años? Y vamos a ver cómo ciertos personajes también dentro de la Biblia, en cuanto creían y eran convencidos, eran inmediatamente bautizados. Entonces realmente la Biblia no nos dice que deben de haber 9 meses, que deben de haber 6 meses, que deben de haber 3 meses. No, en cuanto nosotros nos convencemos de que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, en que Cristo Jesús vino a la tierra para traer salvación a cada uno de nosotros, ahí entonces necesariamente necesitamos nosotros ir a las aguas del bautismo. Pero ¿qué pasa con nosotros? Por nuestro duro corazón, que aún no nos ha arrepentido y porque no queremos dejar todas las cosas del mundo, entonces eso hace que nosotros nos retraigamos y llevemos un tiempo largo para hacer el pacto con Dios. Pero bíblicamente no ha sido así. Los hermanos del ayer, inmediatamente en cuanto ellos creían que Jesucristo era el Hijo de Dios, hacían un pacto con Dios por medio de las aguas del bautismo. Miremos el ejemplo de Hechos capítulo 22, verso 16. Ahí mismo en Hechos, capítulo 22, verso 16. Y dijo de esta manera, le dijeron a Pablo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino en éxtasis. Entonces, ven cómo ustedes, que inmediatamente eran bautizadas las personas que creían en Cristo Jesús. Luego regresamos a Hechos, capítulo 4, verso 4. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones eran como 5,000. Luego vamos a Hechos, capítulo 10, verso 47 y 48. Y miremos qué pasó con la familia de Cornelio. Capítulo 10 de Hechos, verso 47 y 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Se dan cuenta que todos los ejemplos que tenemos de los hermanos de la ayer de la iglesia primitiva, también en el capítulo 2 del libro de los Hechos, versos 37 al 38, dice, al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, ¿en el nombre de quién? De Cristo Jesús, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Era inmediatamente que ellos creían y estaban convencidos de que Cristo Jesús era el Hijo de Dios, entonces ellos se bautizaban. Pero nosotros hoy en día tardamos meses, tardamos años. ¿Por qué? Por la dureza de nuestro corazón y porque aún estamos nosotros atados a las cosas del mundo. Entonces necesitamos nosotros reconocer que necesitamos un deseo profundo de obedecer a Dios. Lo que había en el etíope, ¿de dónde venía el etíope? Venía de la Pascua, de adorar a Jerusalén en el tiempo de la Pascua, y le había venido desde Etiopía. Si ustedes se dan cuenta dónde queda Etiopía en África y a dónde queda Jerusalén, son días de distancias. Y venía desde ese lugar, ahí iba a Jerusalén, ya venía de regreso de adorar del tiempo de la Pascua, iba para Etiopía. Pero venía con un deseo ferviente de buscar a Dios aún en la lejanía que quedaba Etiopía.
Y cuando él se convence de lo que le dice Felipe, él dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, para nosotros hacer un pacto con Dios, necesitamos un deseo profundo de obedecer a Dios. Pero nadie de nosotros que no sienta un deseo profundo de obedecer a Dios puede hacer un pacto con Él. No puede someterse porque no siente un deseo profundo. Todos nosotros hemos sentido un deseo profundo de obedecer a Dios y por eso nos hemos bautizado. Porque creemos que estamos listos, estamos preparados para someternos a Dios como el Dios Todopoderoso, a que hagamos un pacto con Dios. Lo otro también es la condición de nosotros pecaminosa que tenemos. Al no querer abandonar nuestra vida de pecado, eso nos detiene a nosotros a hacer un pacto con Dios porque aún practicamos ciertas cosas de la carne. Entonces es necesario que todo aquel que se le acerque a Dios, se acerque delante de Dios, dice que se acerque creyendo que Dios es el galardonador de todas las cosas, como también Él es el que perdona todos nuestros pecados, nos limpia de todo mal. Pero si no hay un ferviente deseo, un profundo deseo de adorar a Dios, de obedecer a Dios, es imposible que nosotros, al igual que el eunuco, al igual que Pablo y todas esas gentes que cayeron en el día de Pentecostés, cuando Pedro lo predicaba, es muy difícil para nosotros hoy en día venir y hacer un pacto rápidamente con Dios. Entonces necesitamos nosotros entender que debe haber un deseo profundo en nuestros corazones de acercarnos a Dios. Y luego que hay un deseo profundo de obedecer a Dios, de acercarnos a Él en plena certidumbre de fe, entonces necesitamos tomar una decisión sin demora. Porque pueda que usted hoy decida, bueno, yo me quiero bautizar, yo quiero hacer un pacto con Dios, me siento seguro de que es lo que yo debo hacer en mi vida. Pero, ¿y si esa decisión se demora? Dice, pero no, dice, hay frío, me voy a bautizar en el invierno, en la primavera. Y luego la primavera llega y dice, no, el agua todavía está fría, voy a esperar en el verano. Y luego llega el verano y dice, no hombre, no, las aguas no están muy buenas todavía. Y otra vez llegó el otoño, llega el frío y el tiempo pasa y va dejando el tiempo. Y la demora se sigue extendiendo. Entonces, nosotros debemos entender de que cuando nosotros creemos en el Hijo de Dios, el bautismo debe ser sin demora. La decisión que hemos tomado debe de llevarnos rápidamente a hacer un pacto con Dios. Vamos a ver ciertos periodos que la Biblia nos enseña. Por ejemplo, en el día de Pentecostés, ¿cuánta gente dice en el capítulo 2, verso 37? ¿Cuánta gente al 38? ¿Cuánta gente se bautizó? Y leemos el verso 41, ¿lo tienen todos? Hechos capítulo 2, verso 37, 38, y vamos a leer el 41. Dice, al oír esto, se confundieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo? 3,000 personas. ¿Ustedes creen que hubo un tiempo de demora o fueron inmediatamente? Fue inmediatamente, dice la Biblia. Pero nosotros siempre tomamos un periodo de tiempo largo, se nos hacen años, y a veces se nos olvida a nosotros como pastores, como copastor, de que los hermanos, como son parte ya de nuestra iglesia, creemos que ya se bautizaron un día. Se nos olvida de tanto tiempo que está en la iglesia que creemos que son bautizados. Pero después nos damos cuenta, viene nuestra memoria y decimos, no, el hermano no se ha bautizado. Como ellos están tanto tiempo, pero no hacen un pacto con Dios. Entonces la invitación esta tarde es, ¿qué impide el hecho de no ser bautizado? ¿Qué es lo que te hace demorar en hacer un pacto con Dios? Leamos ahí mismo el libro de los Hechos 4, capítulo 4, verso 4. Y dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Y a veces nosotros nos cuesta bautizar a 3, a 4 y a 5. Nos llevamos un año para que la gente pueda bautizarse. ¿Y todo por qué? Porque no hemos llegado a Dios con una decisión sincera de obedecerle a Dios. Aún estamos nosotros pensando en nuestra
carnalidad, en todo lo que nos gusta del mundo, todo lo que nos atrae del mundo. Aún estamos pensando en todo eso. Y mientras estamos pensando en eso y venimos a la iglesia, sí, estamos adquiriendo conocimiento de quién es Dios, pero no estamos siendo hijos ni hijas de Dios. Seguimos en nuestra condición de pecadores. Entonces la invitación de Dios es a que nos acerquemos a Él en plena certidumbre de fe, creyendo que Él existe y que solo tenemos perdón de nuestros pecados en el nombre de su Hijo Cristo Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 8, verso 12. Y vamos a leer desde el verso 10. A esto oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero, dice el verso 12, cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Pregunto otra vez, ¿fue con meses de distancia entre el bautismo? No, dicen que creyeron a Felipe, que anunciaba el reino de Dios y anunciaba a Cristo crucificado, a Cristo resucitado, sentado a la diestra de Dios el Padre. Dice que ellos fueron bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Entonces vemos cómo también la gente antes tenía ese fervor de su corazón de bautizarse, de hacer un pacto con Dios inmediatamente. Ahí también en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 35 al 38, regresamos al eunuco. Y mire cómo dijo el eunuco. El eunuco mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y los bautizó. Otra vez el fervor desciende en el corazón del eunuco de ser bautizado. Y vamos a ver a Pablo, el ejemplo de Pablo en el capítulo 9 de Hechos, capítulo 9 de Hechos, versos 17 y 18. Fue entonces Ananías, leo desde el verso 17, y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose, Pablo fue bautizado. Otra vez, un fariseo de fariseos, conforme a la ley irreprensible. Y fue necesario que también el apóstol Pablo fuera bautizado. ¿Por qué? Porque había tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Ese es el otro punto, que a veces nosotros hemos sido educados desde niños en la iglesia. Nuestros padres nos han hablado de Dios, pero no hemos tenido un encuentro personal con Cristo Jesús. Y al no tener un encuentro personal con Cristo Jesús, entonces eso nos hace demorar a nosotros. Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. Y eso hizo que él quedara ciego. Pero cuando Ananías va y le pone sus manos, recobra la vista y luego dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y también fue bautizado Pablo, porque estaba convencido que Cristo Jesús era el Hijo de Dios. Cristo, en el encuentro con él, le dice: grande cosa es dar goces contra los aguijones. Y Pablo reconoció entonces que a quien él perseguía era ¿quién? Al Hijo de Dios. Y se convenció que Cristo Jesús era el Hijo de Dios. Y entonces fue bautizado. Por eso necesitamos nosotros tener un encuentro personal con Cristo Jesús, para poder entender quién es Él y por qué ahora necesitamos bautizarnos nosotros. Mientras no hay ese encuentro personal con Cristo Jesús, también es diferente, es difícil para nosotros venir a los pies de Dios. Cornelio era un centurión, dice la Biblia en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Así también son muchos de ustedes. Vienen a la iglesia, dan su diezmo, dan su ofrenda, colaboran en todo, nos ayudan en todo. Pero ¿qué les hace falta? ¿Se han preguntado ustedes qué les hace falta? Así hacía Cornelio. Dice que él oraba fervientemente a Dios, él y toda su casa, daba limosnas al pueblo y oraba siempre. Pero un día, dice el verso 3,
vio claramente una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirando fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces ahí vemos como Dios ahora tiene misericordia de un hombre que oraba a él todos los días, siempre él y su casa. Así también son muchos de ustedes, pero necesitamos que también Dios tenga misericordia de ustedes, pero también ustedes acercarse a Dios y tener un encuentro personal con Cristo Jesús, porque solo en el nombre de Jesús tenemos perdón de nuestros pecados. Hay redención en la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. No hay otro nombre, dice el libro de los Hechos, dado a los hombres en cual podamos encontrar salvación y vida eterna, y ese es el nombre de Jesús. Si vamos otra vez a la Biblia, nos vamos al capítulo 16 y les estoy dando ejemplos de cómo esa gente sentía en su corazón un deseo ferviente. Libro de los Hechos, capítulo 16, verso 30 al 34. Y sacándoles le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora, fíjense, en la misma hora de la noche, en la misma hora de la noche, dice la Escritura, les llevó las heridas, les lavó las heridas, y enseguida, ¿qué pasó con él? Se bautizó él con todos los suyos. Y a veces decimos nosotros: hermano, pero es que está frío, y damos excusas y excusas. Y aquí dice que después de que lavó las heridas, en horas de la noche, no dice específicamente qué horas de la noche, solo dice en horas de la noche, quiere decir que estaba oscuro. ¿Qué pasó después de que él le sirvió? Dice que fue bautizado en el nombre de Cristo Jesús. Entonces nosotros necesitamos ver los ejemplos de esa gente del ayer. Cómo había ese deseo ferviente en ellos de bautizarse, cómo había ese ferviente deseo de acercarse a Dios en plena certidumbre de fe, en obediencia hacia Dios. Nosotros aprender de ellos, qué hicieron ellos, para nosotros también hacer lo mismo que ellos. Entonces, eso les pasó al carcelero de Felipe. Pero también los creyentes de Éfeso fueron bautizados. Y miremos ahí adelante el capítulo 19, verso 4 al 5 del libro de los Hechos. Hechos capítulo 19, verso 4 al 5. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendrá después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Unos creyentes, pero estos habían sido bautizados en el nombre de aquel que iba a venir, que no había venido, que era Cristo Jesús. Este era el bautismo que oficiaba o que ejecutaba Juan el Bautista. Pero Pablo le dice: ustedes han creído en el bautismo de arrepentimiento de Juan el Bautista, pero yo les vengo a hablar de Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que ha muerto, el que pagó nuestros pecados, pero fue resucitado el tercer día y está sentado a la diestra de Dios el Padre. De él yo les estoy hablando, dice. Entonces, cuando esta gente cree, la gente de Éfeso, ¿qué hicieron ellos? Inmediatamente fueron bautizados. Entonces hay una diferencia en nosotros tener una convicción de lo que estamos escuchando. Eso es lo que hace la diferencia en nosotros. Cuando nosotros tenemos en nuestra mente la convicción de lo que leemos o de lo que escuchamos. Entonces, si no hay esa convicción en el ser humano, es difícil. Y por eso nos demoramos otra vez meses, años, y por ahí nos salen caras de tanto esperar. Pero realmente el bautismo nunca ha sido con un tiempo largo. En cuanto nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y la razón, el propósito por el cual vino a la tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice Juan capítulo 3, verso 16, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo está en creer. ¿Cuál es la razón, el propósito por el cual Dios mandó a su Hijo a la tierra y lo sacrificó por toda la humanidad? Cuando nosotros entendemos eso y nos convencemos que sí, Jesucristo vino en carnes, y el verbo hoy se estaba con Dios, y el verbo se hizo carne, y vimos la gloria como la gloria del unigénito Hijo del Padre. Cuando nosotros, convencidos de todo lo que Jesús hizo y lo que Él fue, que se despoja de sí mismo,
de ser igual con Dios, pero se despoja de sí mismo y toma la humanidad de un hombre, se hace hombre, y todo por ir a la cruz y ser obediente a Dios el Padre y morir en la cruz por salvar a la humanidad. Cuando entendemos eso, y que ahora Dios lo ha dado un nombre a Jesucristo, en el cual dice se debe doblar toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y debajo de la tierra, y que todo el mundo confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios para gloria de Dios el Padre. Entonces nosotros debemos de creer eso que dice la Biblia. La Biblia nos dice que eso es lo que Dios ha dado a su Hijo. Le ha dado la potestad de ser llamado el Hijo de Él. Entonces muchas personas que conocemos, desgraciadamente, pierden la vida. Han tenido la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, de acercarse a Dios, pero lamentablemente no han podido obedecer a Dios. Les ha costado dejar las cosas del mundo. Ustedes también tienen la misma oportunidad de acercarse a Dios, de estar delante de Él, escuchar su palabra, pero también el consejo es, en cuanto escuché su voz, la voz de Dios dice, no endurezcáis vuestro corazón, para que no pase lo mismo que pasó con el pueblo de Israel allá en Meriba, que se sublevaron contra Dios. Entonces necesitamos nosotros entender qué es lo que la palabra de Dios dice y analizar y luego someternos a Dios para que la haga de acuerdo a su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Pero muchos dicen, no estoy preparado, aún no ha llegado mi hora, no estoy casado, necesito casarme, necesito hacer esto, necesito hacer esto y lo otro. El joven rico tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús y Cristo le dijo, guarda los mandamientos, y él dice, sí, los guardo desde chico. Pero ¿qué le hacía falta al joven rico? Él hacía todo. Lo único que no tenía en su corazón era el amor de compartir la riqueza que Dios mismo le había dado. Cuando Jesucristo le dice, ve y vende todo lo que tienes y sígueme, le fue difícil. Entonces, el amor al dinero, al amor y a las posesiones también a veces es difícil. A él le fue difícil porque no pudo despojarse de todo lo que Dios le había dado, de toda la riqueza. Le fue difícil y guardaba los mandamientos. Guardaba los mandamientos, pero Jesucristo le pidió, ve y vende todo lo que tienes y luego sígueme. Entonces negarse a uno mismo es lo que también nos cuesta a nosotros. Estamos acá y hacemos obra comunitaria, servimos en todo lo que podemos, pero nos hace falta ese punto, en negarnos a nosotros mismos, en dejar todo lo que nos impide acercarnos a Dios y luego tener un encuentro personal con Cristo Jesús a través de su palabra y también confrontarnos nosotros mismos. Es como verse en el espejo y decir, bueno, este pelo está parado, necesito una gelatina, o la piel está muy seca, necesito crema. Es autoanalizarse y ver uno qué es lo que necesita y qué necesito quitar de mí mismo. Es analizarse frente a un espejo y preguntarle a Dios que Él haga con uno de acuerdo a su voluntad. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿qué impide que seas bautizado? Porque hemos llegado a esta altura de nuestras vidas y aún no hemos hecho un pacto con Dios. La Biblia dice en Marcos capítulo 16, verso 16, y esta es una realidad que no podemos nosotros ocultar. Marcos capítulo 16, verso 16 dice de esta manera. ¿Lo tienen todos? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es una realidad que nosotros no podemos ocultar. Ahora, Jesucristo también dijo en Juan, en el Evangelio de Juan, Jesucristo habló también de esta manera. En Juan capítulo 12, verso 47 al 50. ¿Lo tienen? Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza
y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará, dice, en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Entonces nosotros, desde el momento en que usted y yo venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios que dice qué es lo que debemos de hacer y no lo hacemos, entonces nosotros seremos juzgados por la misma palabra de Dios. Todos. No solo aquel que es bautizado. Todos es necesario, dice el apóstol Pablo, que nos presentemos ante el tribunal de Cristo. Y nos presentamos día a día delante de Dios porque Él nos juzga de acuerdo a nuestros hechos que hacemos diariamente. Pero tenemos que entender que la palabra de Dios es la que nos juzgará en el día postrero. Por eso es necesario nosotros obedecer a lo que la palabra de Dios dice. Por eso el bautismo es la expresión genuina de mi fe en Cristo Jesús. Eso es lo que el bautismo es. Además de morir al pecado y venir a un nuevo hombre, a una nueva mujer, a una nueva criatura en Cristo Jesús, también el bautismo es la expresión genuina de mi corazón y en mi mente de la fe que profeso yo tener en Cristo Jesús, cuando lo reconozco como mi único y suficiente Salvador. Es una manera simple de entender el bautismo. Es la manera genuina, la expresión genuina de saber ahora que tengo un Salvador llamado Cristo Jesús, por el cual ahora es necesario yo venir, presentarme delante de Dios y hacer un pacto con su Padre. Pero también hay personas que no tienen el coraje suficiente, como aquellos de Juan capítulo 12, verso 42 al 43. Ahí mismo donde estamos. Hubo un grupo. Fíjense qué pasó con este grupo. Yo espero que ustedes no sean de ese grupo. Con todo eso dice, uno de los gobernantes, muchos, ¿qué pasó? Creyeron en Cristo Jesús. Pero ¿a causa de quiénes? De los fariseos. No le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de ¿quién? De Dios. Yo espero también de que nosotros podamos aprender que nada nos haga a nosotros mover de lo que es en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿qué impide que usted no sea bautizado? ¿Por qué aún se resiste a tomar una decisión de ser bautizado? ¿Qué es lo que a nosotros aún no nos deja hacer un pacto con Dios? ¿Se recuerdan del romano que le dijo a Pablo, por poco me persuades? ¿Se recuerdan de ese personaje? En el libro de los Hechos, capítulo 26, un hombre, capítulo 26, verso 28, libro de los Hechos. Y miren qué pasó con este personaje del libro de los Hechos. Verso 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a hacer ¿qué? Pero ¿qué fue lo que no dejó que Agripa se acercara? ¿Será lo mismo que impidió a esos hombres que eran los fariseos? Allá los fariseos los detuvieron, porque ellos tenían vergüenza, ¿no? O pensaban que iban a decir los fariseos de ellos. Pero ahora también un hombre llamado Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Porque Pablo le habló en su defensa ¿de quién? De Cristo Jesús. Le contó cómo Cristo Jesús había cambiado su vida. Pero también a veces nosotros nos pasa lo mismo que Agripa y decimos, por poco me persuado, hermano. Hay hermanos que dicen, hermano, por poco me convence. Pero fíjese, hermano, que todavía no. Somos a veces tanto así que decimos al hermano, si me traes al ministro fulano, vamos a ver si él me convence, entonces sí. Pero si no me convence, dice, entonces sigo igual. Aquí Agripa le dijo a Pablo, un orador, un erudito de excelencia como fue Pablo. Y el rey Agripa le dice, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Pero qué pasó con él? No quiso simplemente. Así también pasa en algunos hermanos
que nos dicen a veces a nosotros: por poco me persuades, hermano, a ser bautizado, pero todavía no, me falta algo que completar en mi vida. Otra vez, cuando regresamos a capítulo 8 del libro de los Hechos, verso 36 a 30, le dijo a Felipe: aquí hay algo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le contestó: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió el eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces es la misma palabra para cada uno de ustedes en esta tarde. Si en verdad creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo crees de todo corazón, bien puedes ser bautizado. Pero si no hay esa convicción en tu corazón, entonces seguirás demorando y seguirás demorando el pacto con Dios, porque no hay esa convicción, porque aún no crees que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y puede que sí creas que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero de diente a labio, pero no lo confiesas todavía. Todo está en confesar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y como Jesucristo el Hijo de Dios. Eso fue lo que hizo que el eunuco mandara parar el carro. Descendió él y Felipe donde había agua, y entonces el eunuco fue bautizado. Es lo mismo hoy en día para cada uno de nosotros. ¿Qué impide que seas bautizado? ¿Puede hacer alguna de todas las cosas que he mencionado en la Escritura de la gente del ayer? ¿Puede hacer cosas nuevas que la Biblia no lo registra? Pero sea lo que sea que te impide a no hacer un pacto con Dios, necesitas tener un encuentro personal con Cristo Jesús y preguntarle qué es lo que necesitas hacer. Porque la Biblia dice bien claro que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y no hay negociación con Dios. Cuando Él habla, dice en Números que el carácter de Dios es irreprensible. Si Jehová ha dicho, si Jehová ha jurado, así lo hará. Porque Él no es hombre, ni hijo de hombre, para que se arrepienta. Y lo que dice en su palabra, lo han de cumplir. Entonces está en la mente de cada uno de nosotros, en saber qué es lo que vamos a hacer. Pero si hemos visto a través de toda la Escritura que hoy hemos leído en esta tarde, que había un hombre, un eunuco, que venía ya de regreso de adorar en el tiempo de la Pascua. La había terminado y iba de regreso a Etiopía. Y él tuvo un encuentro con un hombre llamado Felipe. Y Felipe se le acerca porque el Espíritu de Dios lo había transportado para que fuera y le hablara y le explicara del capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Y cuando este hombre se convenció, cuando el eunuco se convenció de lo que Felipe le explicó, no tuvo ninguna pregunta más que decir: ¿qué impide que yo sea bautizado? Posponer el bautismo hace que nosotros no estemos convencidos aún. Posponer el bautismo hace que nosotros aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El eunuco creyó que Jesucristo no solo era el Mesías que esperaba el pueblo de Israel, sino como el Hijo, el unigénito Hijo de Dios el Padre. Entonces nosotros también necesitamos creer que Jesucristo viene por segunda vez a la tierra y a dar pago a todos aquellos que somos obedientes a Dios, pero también pagará a aquellos que no son obedientes a Dios. Entonces está en la decisión de cada uno de nosotros. Pablo le dijo estas palabras a la iglesia de Roma. En Romanos capítulo 6, verso 3 al 4, Pablo habló de esta manera a la iglesia de Roma. Romanos capítulo 6, verso 3 al 4. ¿O no sabéis? Dice que todos, capítulo 6 de Romanos, verso 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces es el llamado a que sigamos el ejemplo de Cristo Jesús. Cuando Juan el Bautista recibe y ve venir a Jesús a las aguas en el Jordán, le dice, no quería bautizarlo. Y Jesús le dice, deja, porque así conviene que se haga. Así hablan las Escrituras que se debe de hacer. Y el mismo Hijo de Dios se somete a ser bautizado. Por eso al final en la Escritura de los Evangelios dice, ejemplo os he dado,
para que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Entonces el máximo ejemplo de nosotros fue Cristo Jesús, y lo hizo en obediencia a Dios su Padre. De la misma manera, nosotros también necesitamos hoy convencernos de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino, se hizo carne, murió por los pecados de toda la humanidad, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios el Padre. En eso consiste el Evangelio, en eso consiste las buenas nuevas de salvación, en creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que vino en carne a morir por los pecados de toda la humanidad. Y si bien te convences, si crees eso plenamente de todo corazón y con toda tu alma, entonces bien puedes bautizarte, dijo Felipe, si lo crees de todo corazón. Pero nosotros otra vez, por un corazón no arrepentido, luchamos en nuestro interior y prolongamos ese pacto con Dios. Y nos lleva meses, nos lleva años y años y años, y a veces a nosotros se nos olvida que ustedes aún no han sido bautizados. Así que si el mensaje ha llegado a tu corazón, medita en lo que la palabra de Dios dice. Sepas de que solo mediante el pacto de las aguas del bautismo podremos alcanzar salvación y vida eterna. Y una vez bautizado, necesitas perseverar hasta el fin, porque el que perseverare hasta el fin, también ese será salvo. Uno es que vengas y te convenzcas que Jesucristo es el Hijo de Dios y hagas un pacto. Y otro es que después bautizado necesitas mantenerte en ese pacto que has hecho con Dios, en obediencia total a Él, hasta que Cristo Jesús venga por tus días sean cortados, o que vayamos a la muerte, en otras palabras. Entonces la oportunidad de hoy es hoy. El día agradable de la salvación es hoy. El mañana no existe para nosotros, el mañana no es nuestro. Hoy es el día para cada uno de nosotros. Pónganse de pie y quiero dejarles con esta reflexión, que podamos meditar en casa. Y el proverbista Salomón escribe esto en Eclesiastés capítulo 1, verso 9. Y luego voy a leer Eclesiastés capítulo 1, verso 3, 5, verso 14 del capítulo último. En el verso último de Eclesiastés dice de esta manera Salomón. Y espero que lo entendamos. Eclesiastés capítulo 1, verso 9. Leo Eclesiastés capítulo 1, verso 3, verso 5. Y el último verso, que es el 14 de Eclesiastés, dice de esta manera. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. Entonces nosotros creemos que lo que hoy estamos viviendo eso es nuevo. Y nos gusta lo nuevo, nos gusta las modas y nos gusta todo. Mas Salomón dice, ¿qué crees que tú crees? ¿Crees que eso es nuevo? Eso ya ha pasado, dice, en los siglos que nos han precedido. Luego, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y está en signos de preguntas. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. ¿Hay cambio? No. Generación va y generación viene. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. Mire todas las obras, dice Salomón, que se hace debajo del sol. Y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. El fin de todo, dice un hombre sabio como fue Salomón, de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El bautismo es un pacto, pero se hace con un profundo gozo en nuestros corazones, convencidos de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y la última palabra seguirá siendo, ¿qué impide? Que seas bautizado. Y que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros y ponga paz. Paz a todos. Paz, hermano.